Segunda parte. Comentario. Fábulas Zeus y el tonel de los bienes. Periódico ABC. El paro subió en 4,5 millones con González y Zapatero y bajó en 1,9 con Aznar y Rajoy. En los 21 años de gobierno socialista el desempleo aumentó en 217.000 personas de media cada año, y en los 12 del PP bajó una media de 157.000. El número de desempleados se ha reducido en 436.500 personas en esta legislatura. 27 de octubre de 2015. Si el paro subió cuando gobernaban González y Zapatero, tendrá que ver el caso de los ERES y fraude en los cursos de formación para desempleados, entre otros casos, pues en 1989 Chávez estaba de ministro de Trabajo y Griñán secretario general técnico del Ministerio de Trabajo de España. De 1987 a 1990, ministro de Sanidad y Consumo de España. De 1992 a 1993, ministro de Trabajo y Seguridad Social. De 1993 a 1996, consejero de Salud de Andalucía. De 1990 a 1992, viceconsejero de Trabajo de Andalucía. De 1982 a 1986, viceconsejero de Salud de Andalucía. De 1986 a 1987. Por supuesto bajaron las cotizaciones a la Seguridad Social, menos médicos, policía, maestros, profesores, servicios sociales, transporte público, etc. Mientras Griñán tenía cargos en la Junta, Chávez era presidente de Junta y cuando fue ministro de Trabajo, con sus diferentes nombres, Chávez seguía siendo presidente de la Junta. Periódico El Mundo. Caso ERE. La juez Núñez vuelve a librar a los que se beneficiaron de las ayudas irregulares. 28 de julio de 2017, 17 y 22. La magistrada abre otra pieza de los ERE solo contra Francisco Javier Guerrero por una ayuda de 1,4 millones de euros. La juez Núñez libra a beneficiarios de ayudas de los ERE. En contra del criterio de la Haya, la juez María Núñez Bolaños ha abierto una nueva pieza separada de los ERE fraudulentos contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, por la ayuda sociolaboral de 1.442.260 euros con 56 céntimos concedida a la empresa peninsular de Latón, tratándose así de la segunda pieza en que la magistrada únicamente imputa al concedente de la ayuda y no a los beneficiarios de la misma en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press. La magistrada de instrucción número 6 de Sevilla únicamente incluye como investigado en esta pieza separada de los ERE a Guerrero, lo que ya hizo el pasado mes de junio por la ayuda de 3.386.452,22 euros concedida a la empresa de Jaén Vale Iluminación. La instructora abre esta pieza, en la que no consta la existencia de intrusos, para investigar las ayudas sociolaborales a favor de trabajadores de la empresa peninsular de Latón. La primera por importe de 168.284 euros con fecha 4 de febrero de 2004, y la segunda por importe de 1.273.976 euros con 56 céntimos con fecha de 15 de mayo de 2009. Al hilo de ello, la juez expone en este auto fechado el día 25 de julio y consultado por Europa Press que la empresa llevó a cabo 2 ERE en los años 2003 y 2007, procediendo a la extinción de la relación laboral de 8 trabajadores en el primero de ellos y de 17 trabajadores en el segundo ERE. En este sentido, explica que dichos expedientes son continuación de otros 2 supuestos de extinción producidos en los años 1998 y 1999, donde 16 trabajadores de la empresa resultaron afectados. Los expedientes fueron solicitados formalmente por la empresa ante la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Córdoba, a través de la cual se resolvió autorizar a la empresa la extinción de la relación laboral de los trabajadores en relación al ERE de 2003. La juez relata que la Dirección General de Trabajo concedió a la empresa una subvención específica por una cuantía de 168.284 euros con cargo a la partida presupuestaria 31L, que se materializa a través de un convenio de colaboración suscrito el 4 de febrero de 2004 entre dicha Dirección General y la antigua UIFA. 2 ERES en 3 años. En virtud de este convenio, se encomendaba la gestión del otorgamiento de la ayuda a la empresa mediante la materialización singular de parte de las ayudas sociales que corresponden a los extrabajadores afectados, previéndose un pago único de 168.284 euros. Respecto al ERE de 2007, la instructora dice que fue el 18 de julio de ese año cuando la empresa lo solicitó formalmente ante la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico a fin de poder extinguir la relación laboral de 18 trabajadores, resultando posteriormente 17 trabajadores los que se acogen al expediente. El día 15 de mayo de 2009, el entonces director de Trabajo, Juan Márquez,
y el que fuera director general de IDEA, Jacinto Cañete, suscribieron un convenio de colaboración por el que se encomendó a IDEA el abono de las ayudas sociolaborales individuales a los extrabajadores de Peninsular del Atún. Con ello, según la juez, se daba cumplimiento a la materialización en su totalidad del compromiso de ayudas individuales adquirido y que, en su conjunto, asciende a la cantidad de 1.273.976,56 € con cargo a la partida presupuestaria 31L párrafos de la noticia. En este sentido, explica que dichos expedientes son continuación de otros dos supuestos de extinción producidos en los años 1998 y 1999, donde 16 trabajadores de la empresa resultaron afectados. Este párrafo habla ya del año 1998 y 1999, ya queda menos para llegar a los años entre 1989 y el año 1997, pues en el 1989 en esas elecciones salió Felipe González como presidente, Chávez en 1989, ministro de Trabajo, y 1995 hasta 2009 presidente de la Junta, y seguidamente Griña en ministro de Trabajo desde el año 1987 hasta 1996, que fue nombrado por Chávez viceconsejero de Trabajo, posteriormente consejero de Sanidad. A continuación, en 1997, salió la sentencia del caso Filesa, financiación ilegal del PSOE. Tan mal presuntamente lo hace quien concede la ayuda y sabe que es ilegal como quien se beneficia de ella sabiendo que esta es ilegal. Para mí, sin entender de derecho, creo que eso es una forma de favorecer la presunta financiación de un partido. Hay demasiadas coincidencias. No cara haciendo pucheros, cara pensativa, hombre llevándose la mano a la cara, mujer llevándose la mano a la cara, mujer encogiéndose de hombros, hombre encogiéndose de hombros, cara haciendo pucheros, cara con el ceño fruncido, más todo lo dicho en los posts llamado nota, todo presuntamente. Periódico La Razón. Más de la mitad de la juventud andaluza roza la pobreza. Tan solo un 17,4% de los menores de 29 años pueden emanciparse. El Consejo de la Juventud de Andalucía, CJA, dibujó ayer una panorama letal y lanzó un aviso a navegantes. Vamos camino de un colapso del sistema del estado del bienestar si no se actúa. Según los datos del segundo semestre del Observatorio de Emancipación, un 55% de la juventud andaluza se encuentra en riesgo de pobreza, una cifra que contrasta con el 38% de media en España. Estos datos son consecuencia de la precaria situación laboral que padecen los jóvenes de la comunidad autónoma, donde un 43% de los menores de 30 años se encuentran desempleados pese a estar en búsqueda activa de empleo. La comparación con el resto de España no hace más que ahondar en la brecha andaluza, puesto que un 26% de los jóvenes desempleados del total del país reside en Andalucía, mientras que apenas un 16% que están trabajando en el conjunto del estado lo hacen en el sur. El acceso a la vivienda también se ve mermado, tanto que solo un 17,4% de los jóvenes andaluces de entre 16 a 29 años tienen la oportunidad de emanciparse, frente al 19,5% nacional. El esfuerzo salarial medio para el acceso a la vivienda es del 60%, pero en localidades como Málaga alcanza el 80%. Especialmente crítica es la situación de la mujer joven andaluza. Mientras los jóvenes españoles cobran un salario medio de, aproximadamente, 100 € superior al de las mujeres, en la comunidad autónoma esta diferencia supera los 130 €. El vicepresidente del Consejo de la Juventud en España, Víctor Relova, recordó que el 47% de los hombres jóvenes están sobrecualificados para el puesto de trabajo que ocupa, por el 63% de las mujeres jóvenes. Así que se está despreciando el talento de la juventud de Andalucía y especialmente el de las mujeres. El problema de la juventud es muy grave, pero es un error pensar que solo de la juventud, porque con salarios de 800 € no se podrán pagar pensiones de 1.400 €, subrayó Relova, asegurando que el organismo inició recientemente una campaña que pone en liza la precariedad de los trabajadores becarios. Se está reduciendo la contratación en formación y prácticas porque las empresas abusan de la figura del falso becario, por eso reivindicamos la necesidad de un estatuto del trabajador becario que le proteja en diversos ámbitos, remarcó. Añadió: no solo los hombres están sobrecualificados sino que las mujeres también. Esto se le olvidó subrayarlo al señor Víctor Relova. Prefiero pensar que fue un despiste y no un arrebato de machismo, para hacer ver que el hombre es más que la mujer. El problema de que un hombre gane más que una mujer no es ni más ni menos de seguir haciendo ver a la sociedad que el hombre está por encima de la mujer, lo que se llama maltrato psicológico, social y laboral encubierto y permitido por las autoridades laborales. Cara con nariz de Pinocho, cara con nariz de Pinocho, cara pensativa, cara pensativa, cara estornudando,
cara con los ojos vueltos, cara con los ojos vueltos, cara pensativa, cara llorando, cara con el ceño fruncido, cara de preocupación, cara de asombro, cara de enfado, cara con el ceño ligeramente fruncido, cara de pocos amigos. Periódico Libre Mercado. Las CCA con más presión fiscal sobre la renta, todas en manos del PSOE en clave nacional. Los impuestos se llevan el 38,7% de la renta, pero hay grandes diferencias entre unas y otras regiones. 29 de julio de 2017 por Diego Sánchez de la Cruz. ¿En qué comunidades se pagan más impuestos? ¿Y qué regiones mantienen un marco tributario menos gravoso para los contribuyentes? Y ahí las preguntas que ha intentado responder la organización Students for Liberty, con un estudio elaborado por el economista Santiago Calvo al que ha tenido acceso Libre Mercado. Uno de los indicadores más recurrentes a la hora de responder a estas preguntas es el que mide la presión fiscal, habitualmente definida como comparativa entre recaudación tributaria y PIB. No obstante, otra aproximación pasa por explorar el peso de la recaudación sobre las rentas percibidas en cada territorio. En clave nacional, los impuestos se llevan el 38,7% de la renta, pero hay grandes diferencias entre unas y otras regiones. Así, en el extremo superior de la tabla aparecen Baleares, 40,48% de la renta, Asturias, 40,34%, Extremadura, 40,24%, Andalucía, 40,03%, Aragón, 39,94%, y Castilla-La Mancha, 39,68%. El denominador común de estos territorios es que, en clave política, todas las autonomías con mayor presión tributaria sobre la renta regional están gobernadas por el PSOE, apoyado en ocasiones por Podemos e incluso por CES en el caso andaluz. La presión tributaria media sobre la renta de los españoles está ubicada en el 38,7%, de modo que también encontramos niveles superiores al promedio nacional en Murcia, 39,1% de la renta, Castilla y León, 39,1%, Cantabria, 39%, y Comunidad Valenciana, 38,8%. Cataluña se queda algunas décimas por debajo de la media, pero la fiscalidad total cobrada en dicha región llega al 38,4% de la renta de sus residentes. Más reducido es el peso de los impuestos en otras regiones como Galicia, 37,7%, País Vasco, 37,5%, y La Rioja, 37,4% del PIB, pero los niveles más reducidos se dan en Canarias, 35,5%, Navarra, 35,5%, la Comunidad de Madrid, 35,1%, Ceuta, 33,7%, y Melilla, 32,2%. ¿Qué ocurre si comparamos los resultados de las comunidades gobernadas por el PP con los datos de las regiones gobernadas por el PSOE? En solitario o vía pactos, el Partido Azul está presente en el Ejecutivo de Melilla, Ceuta, Madrid, Canarias, La Rioja, Galicia, Castilla y León y Murcia. Por su parte, el Partido Rojo toca poder en los ejecutivos regionales de Valencia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, Extremadura, Asturias y Baleares. Pues bien, la presión fiscal media en las autonomías en manos del PP es del 36,2% del PIB, mientras que en aquellos territorios en que el PSOE tiene responsabilidades de gobierno, este indicador llega al 39,8% del PIB. Decía yo en la 1 parte de este comentario sobre los impuestos. Impuestos sobre sociedades, Real Decreto Legislativo 4-2004, de 5 de marzo y Real Decreto 1777-2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento. Este impuesto recae sobre el beneficio que obtienen de su actividad las empresas, sociedades. Concretamente, se aplica sobre el beneficio neto, es decir, que de los ingresos que obtiene cada empresa se restan los gastos que han sido necesarios para su obtención. Impuesto sobre sucesiones y donaciones, Ley 29-1987, de 18 de diciembre, y Real Decreto 1629-1991, de 8 de noviembre. El impuesto sobre sucesiones y donaciones se paga por las personas cuando reciben dinero u otros bienes de forma gratuita, es decir, sin que se trate de una contraprestación por un trabajo o servicio que hayan realizado por un dinero o una cosa que hayan entregado a cambio. Se incluyen aquí tanto los casos en que lo que se recibe es una herencia o legado de una persona fallecida, adquisiciones mortis causa, como los casos en que lo que se recibe es una donación efectuada por una persona viva, adquisiciones intervivos. Este impuesto está cedido a las comunidades autónomas. Si nos fijamos tanto el impuesto de sucesiones, como el de sociedades, como el de patrimonio,
además de otros impuestos que comentaré un poco más adelante, fueron creados por el Partido Socialista por la razón de la que la gran mayoría son del año 1987 y 1993, con el señor presidente de gobierno entonces Felipe González y sus grandes pensadores de economía. Pues porque fueron creados todos estos impuestos, algo tan sencillo como que crearon un reino de taifas que es la comunidad de autónomas y tenían que mantenerlas, y se tiene que ser a costa de los ciudadanos, de los empresarios, que sí que es cierto que muchos de ellos tienen muchos millones de euros, entonces de pesetas, pero también es cierto que son los encargados de crear el empleo y mantenerlo, creando así riqueza en el país. Mientras el impuesto de sucesiones y donaciones, patrimonio y el de sociedades no existieron, podrían heredar las familias perfectamente tanto casas como fincas como empresas sin miedo a no poder hacer frente al pago del impuesto ya mencionados. Dicho impuesto, según las leyes internacionales como la propia Constitución, son inconstitucionales. Periódico ABC. El impuesto de sucesiones es un certificado de defunción de empresas. En Andalucía, la Cámara de Comercio se une a las voces que piden a la Junta que acabe con este tributo en la comunidad. 11 de julio de 2017. Impuesto sobre el patrimonio. Ley 1991, de 6 de junio. Impuesto sobre el valor añadido. Ley 37, 1992, de 28 de diciembre. Y Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Este impuesto se estudia en un apartado específico, IRPF, Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Real Decreto Legislativo 1, 1993, de 24 de septiembre, y Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo. Este impuesto tiene un ámbito de aplicación muy amplio y se subdivide en varias modalidades. Muy resumidamente, puede decirse que se aplica a las transmisiones, compraventas, de todo tipo de bienes y derechos, a determinadas operaciones que realizan las empresas y a actos que se tienen que documentar oficialmente, escritura de una casa y otros documentos notariales. La persona que tiene que pagar el impuesto es el adquirente, comprador, no el que transmite el bien o derecho, vendedor. Finalmente, es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. La regulación de este impuesto se encuentra en el Ley 35/2006 de 28 de noviembre y Real Decreto 439/2007 de 30 de mayo. Estos textos se encuentran disponibles en la web de la Agencia Tributaria y se puede acceder a ellos directamente a través del vínculo que se ofrece. La regulación de este impuesto se encuentra en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y en el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Estos textos están disponibles en la web de la Agencia Tributaria y se puede acceder directamente a ellos a través del vínculo que se ofrece. Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. Sin olvidarnos del IBI, a pesar de que se han ido reformando al paso de los años, algunos impuestos hasta rebautizados con otro nombre, pero es lo mismo. Es decir, que si los españoles tuviéramos alguna forma de conseguir que se derogaran los reales decretos contenidos en los boletines oficiales del Estado, correspondiente a dichos impuestos, sean los de dicha fecha o posteriores actualizados, conseguíamos no solo eliminar dichos impuestos que nos hacen difícil la vida a todos, sino conseguiríamos también la eliminación de las comunidades autónomas y del país que se quieren sacar de la manga total para lo mismo con otro nombre claro. Españoles, creo que es hora de que todos nos unamos, olvidándonos más de izquierda como derecha o de donde cada uno quiera pensar críticamente. Estamos hablando de abaratar nuestro futuro de trabajadores y de poder mantener lo que con tanto esfuerzo nuestros padres, abuelos con el trabajo toda una vida consiguieron, teniendo eso sí que pagar impuestos. Estos impuestos han provocado que durante la crisis hayan perdido su casa, pues no solo tenían que pagar su hipoteca o alquiler, sino todos y cada uno de los impuestos, algo inconstitucional. Y a encontrarte la Carta de Derechos Humanos, artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Esto anterior, junto a la falta de empleo, que Andalucía sigue siendo así. Otro tema: cotizaciones a la seguridad social para el mantenimiento de la sanidad y educación pública, servicios sociales, los transportes públicos, la pública, red de carreteras, pensiones,
subvenciones. Todo ello sale no solo de nuestros impuestos sino también de las cotizaciones a la seguridad social. Ampliaría diciendo que tantos abogados que dicen estar en el paro, desempleados, que entienden de leyes si se unen, y buscan tanto los reales decretos, BOE, que en algunos que se han ido modificando que a través de los procedimientos legales que pueda eliminar cada uno de estos impuestos y conseguir que no se pueda crear otros con el mismo fin, mediante recogida de firmas o diversas formas que haya para apoyar los ciudadanos de a pie. Esto para que sea llevado a los juzgados y otros como impuesto especial sobre determinados medios de transporte, la primera matriculación definitiva en España de vehículos, nuevos o usados, provistos de motor para su propulsión, de embarcaciones y buques de recreo de deportes náuticos, aviones, avionetas y demás aeronaves, nuevos o usados. Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Este impuesto grava las ventas minoristas efectuadas en los lugares de venta al público de hidrocarburos, como estaciones de servicio, establecimientos de venta o consumo propio, y suministradores desde refinerías. Impuesto sobre actividades económicas. Grava de forma directa la realización de cualquier tipo de actividad económica, tanto de personas físicas como jurídicas. Impuesto sobre bienes inmuebles. Este impuesto grava el valor de la titularidad y otros derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles localizados en el municipio que recauda el tributo. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Este impuesto grava la manifestación de riqueza que se evidencia cuando se realiza cualquier construcción, instalación u obra que requiera la oportuna licencia municipal. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos. Este impuesto grava el aumento del valor de los terrenos urbanos puesto de manifiesto en el momento de su transmisión. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Este impuesto grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica, aptos para circular por las vías públicas. Estos abogados o recién colegiados a que están en el paro, desempleo, podrían crear una asociación o fundación que no dependieran de subvenciones, y que fueran capaces de llevar el proceso de eliminación de impuestos bien justificado y fundamentado al Tribunal de Derechos Humanos tanto de la Unión Europea como al Tribunal de Derechos Humanos ONU y en caso de los impuestos que sean para pequeñas y medianas empresas que afectan tanto a la posibilidad de apertura, mantenimiento del negocio y contratación de futuros trabajadores al Tribunal de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, se facilitaría la independencia o emancipación de los jóvenes, pues facilitaría la compra de la casa o piso con la eliminación de los impuestos, impuestos sobre bienes inmuebles, IBI, impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos y otros semejantes. Se facilitaría la independencia o emancipación y conseguir abrir y mantener en funcionamiento una pequeña o mediana empresa con la eliminación de los siguientes impuestos. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte, impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, impuesto sobre actividades económicas. Facilitaría la obtención de una herencia sea entre personas físicas, pues sus padre y abuelo han estado pagando impuestos por ejemplo por una casa toda la vida o empresas para poder mantenerla abierta y continuar trabajando y cotizando tanto el dueño como el trabajador si es una pequeña o mediana empresa o si es una gran empresa, pero sobre todo la pequeña o mediana empresa que esos no son ricos lo aseguro con la eliminación de los siguientes impuestos. Impuestos sobre transmisiones patrimoniales. Grava todas aquellas operaciones en las que exista una transmisión de patrimonio o de bienes tales como la venta de un vehículo entre particulares o la venta de un terreno, solar o finca. También es aplicada a la hora de efectuar un arrendamiento de un inmueble, ya sea de rústico o urbano. Impuesto sobre actos jurídicos documentados. Este impuesto grava la formalización de determinados documentos notariales, mercantiles y administrativos en territorio español o en el extranjero que surtan efectos en España. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Este impuesto grava la renta obtenida a título gratuito y que supone un incremento patrimonial producido por la aceptación de una herencia o de una donación. Eliminación tanto para personas como para empresas. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. La primera matriculación definitiva en España de vehículos, nuevos o usados, provistos de motor para su propulsión, de embarcaciones y buques de recreo de deportes náuticos, aviones, avionetas y demás aeronaves, nuevos o usados. Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Este impuesto grava las ventas minoristas efectuadas en los lugares de venta al público de hidrocarburos, como estaciones de servicio, establecimientos de venta o consumo propio, y suministradores desde refinerías. Impuesto sobre actividades económicas. Grava de forma directa la realización de cualquier tipo de actividad económica, tanto de personas físicas como jurídicas. La eliminación de estos impuestos primero los reales decretos, BOE, las proposiciones no de ley y a continuación los decretos,
Leyes autonómicas solo lo pueden llevar adelante abogados especializados en asuntos económicos que estén en el paro recién terminada la carrera de Derecho, colegiados, que se unan en una asociación o fundación, que no reciba subvenciones de ningún tipo gobiernos y que tenga el apoyo de todos los españoles. Asimismo, facilitaría la apertura y mantenimiento de nuevas empresas, la bajada de cuota de autónomos. Otro tema: cotizaciones. Periódico El Autónomo Digital Freelance. La cuota de autónomos se incrementa con la entrada en vigor de los presupuestos. En lugar de bajar la cuota de autónomos la suben, o en lugar de eso una cuota fija de por ejemplo 40 euros para todos y dependiendo de lo que se ingrese cada mes más o menos, si es menos o igual 1.200 euros la 40 euros la cuota y si es a partir de 1.230 euros proporcionalmente. Entre otras cosas porque favorecería que muchos que están trabajando en negro pasaran a estar dados de alta en la Seguridad Social cotizando y favoreciendo la mejor atención médica, de maestros AS, profesores AS, transporte público, servicios sociales, seguridad, mantenimiento de las pensiones, además de facilitar la futura contratación y posterior cotización de otro trabajador, a su vez facilita la bajada al paro, desempleo, y otros. https://www.facebook.com/El Autónomo Digital, /posts, /321535468279413. En caso de los autónomos, si pudieran conseguir estos abogados AS pudieran conseguir en cualquiera de los dos tribunales ya nombrados anteriormente en los siguientes supuestos: que si en un mes ingresa igual o por debajo 1.200 euros que la cuota sea gratis, que si en un mes ingresa igual o por encima 1.300 euros sea proporcional la cuota a pagar, que en ambos casos se cotiza a la Seguridad Social, facilitar los trámites y costo de apertura de una pequeña, familiar o mediana empresa. Periódico La Razón. Más de la mitad de la juventud andaluza roza la pobreza. Tan solo un 17,4% de los menores de 29 años pueden emanciparse. 25 de julio de 2017. Párrafos de la noticia. El Consejo de la Juventud de Andalucía, CJ, dibujó ayer una panorama letal y lanzó un aviso a navegantes: vamos camino de un colapso del sistema del estado del bienestar si no se actúa. El Consejo de la Juventud de Andalucía, CJ, dibujó ayer una panorama letal y lanzó un aviso a navegantes: vamos camino de un colapso del sistema del estado del bienestar si no se actúa. Según los datos del segundo semestre del Observatorio de Emancipación, un 55% de la juventud andaluza se encuentra en riesgo de pobreza, una cifra que contrasta con el 38% de media en España. Estos datos son consecuencia de la precaria situación laboral que padecen los jóvenes de la comunidad autónoma, donde un 43% de los menores de 30 años se encuentran desempleados pese a estar en búsqueda activa de empleo. La comparación con el resto de España no hace más que ahondar en la brecha andaluza, puesto que un 26% de los jóvenes desempleados del total del país reside en Andalucía, mientras que apenas un 16% que están trabajando en el conjunto del estado lo hacen en el sur. El acceso a la vivienda también se ve mermado, tanto que solo un 17,4% de los jóvenes andaluces de entre 16 a 29 años tienen la oportunidad de emanciparse, frente al 19,5% nacional. El esfuerzo salarial medio para el acceso a la vivienda es del 60%, pero en localidades como Málaga alcanza el 80%. Especialmente crítica es la situación de la mujer joven andaluza. Mientras los jóvenes españoles cobran un salario medio de, aproximadamente, 100 euros superior al de las mujeres, en la comunidad autónoma esta diferencia supera los 130 euros, y encima de todo somos los andaluces los más pagamos impuestos. Web Europa Press. Actualizado 22 de julio de 2017, 14 horas, 4 minutos y 28 segundos. Sevilla, 22 de julio, Europa Press. Andalucía ha recibido ya 440 refugiados con el programa de asistencia a víctimas de la guerra de Siria. Andalucía ha recibido ya 440 refugiados con el programa de asistencia a víctimas de la guerra de Siria actualizado 22 de julio de 2017, 14 horas, 4 minutos y 28 segundos. Sevilla, 22 de julio, Europa Press. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este sábado de que la cifra de solicitantes de protección internacional llegados hasta el momento a Andalucía en el marco del programa europeo creado para hacer frente a las consecuencias humanitarias de la guerra de Siria asciende a 440, lo que, periódico El Mundo, el PSOE confirma su apuesta por un modelo federal y avisa: no vamos a aceptar autonomías de segunda. 29/07/2017. Chema RDRIguez, Sevilla. Hace más 30 años que somos la comunidad autónoma de Andalucía una comunidad de segunda. Eso no es nuevo. Cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara llorando a mares.
cara de pocos amigos, cara de frustración, cara con los ojos vueltos, cara de preocupación, cara con el ceño ligeramente fruncido, cara estornudando, cara de enfado, mujer encogiéndose de hombros, hombre encogiéndose de hombros, hombre llevándose la mano a la cara, mujer llevándose la mano a la cara. Yo no sé, PSOE de Andalucía se da cuenta que ya tenemos un modelo federal. Periódico El Mundo. Andalucía despilfarro más de 2 millones de euros en altos cargos. 2 de agosto de 2017. Silvia Moreno, Sevilla. La Cámara de Cuentas pide a Susana Díaz que recupere el dinero que pagó de forma indebida tras saltarse las limitaciones salariales. Las viviendas gratis para altos cargos. También en el gobierno de Susana Díaz, el gobierno andaluz se saltó sus propias normas y despilfarró más de 2 millones de euros en sueldos para altos cargos sanitarios. Es una de las conclusiones a las que ha llegado la Cámara de Cuentas de Andalucía, tras analizar la gestión de recursos humanos en el sector sanitario público andaluz durante el ejercicio de 2013, cuando presidieron la Junta de Andalucía los socialistas José Antonio Griñán hasta el mes de septiembre y Susana Díaz. Con posterioridad, el informe de la Cámara de Cuentas, conocido este miércoles, plantea incluso que la Junta debería haber iniciado los correspondientes procedimientos de reintegro por los importes satisfechos en exceso, que ascienden a 2.132.244 euros con 38 céntimos. Esta suma se la han embolsado de forma irregular 2 altos cargos de la Consejería de Salud, otros 2 del Servicio Andaluz de Salud, SAS, 8 de 5 hospitales públicos y 4 directivos y 93 cargos intermedios adscritos a agencias públicas empresariales. Lo sorprendente es que la Junta parece hacer oídos sordos y todavía no ha iniciado los correspondientes reintegros para recuperar el dinero pagado de forma indebida. Avisa la Cámara de Cuentas: la Junta abonó de forma irregular más de 2 millones de euros a estos altos cargos sanitarios porque se saltó el límite retributivo que ella misma se había impuesto como medida de ahorro y para que ningún directivo pudiera cobrar más que la presidenta o los consejeros de la Junta. Sin embargo, y pese a las restricciones legales, lo cierto es que el gobierno andaluz siguió pagando sueldos superiores a los permitidos a los altos cargos que quiso. Las alegaciones de la Consejería de Salud, el SAS y las agencias públicas empresariales son de lo más elocuentes. Afirman que algunos directivos están cobrando complementos personales que no se computan a la hora de establecer el límite salarial o que no estuvieron trabajando todo el año, de manera que no habrían llegado al tope de los 63.808,20 euros anuales fijado en el año 2013 como el salario del presidente de la Junta. Lo llamativo es que hay un alto cargo que cobró en el periodo analizado 83.318 euros con 59 céntimos. Llegan a decir que los límites salariales no afectan a las agencias administrativas. Sin embargo, se omite el acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2012, que sí fijó límites a los salarios de los altos cargos y directivos de las entidades del sector público andaluz. Replica la Cámara de Cuentas. El informe de fiscalización cuestiona la legalidad de los llamados acuerdos de gestión suscritos en las agencias empresariales de la sanidad pública andaluza, en virtud de los cuales se estaban pagando nóminas fuera de convenio. La Cámara sostiene que estos acuerdos de gestión incluyen pactos retributivos con distintas denominaciones que pueden ser con todos o con algunos de los servicios del hospital y con todos los facultativos que integran dichos servicios o bien con facultativos concretos, cuyo importe superó los 5 millones de euros en el ejercicio analizado. La Ley del Presupuesto de 2013 de Andalucía establece que cuando se mejoren los salarios del personal del sector público andaluz deberá solicitarse informe a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, algo que no se hizo con los acuerdos de gestión del ámbito sanitario. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia. Aumento salarial con omisión de los informes previstos en este artículo, avisa la Ley de Presupuestos andaluza correspondiente al ejercicio analizado. Recorte de plantilla. Otro asunto que aborda el informe de fiscalización es la evolución de la plantilla en el SAS y certifica una reducción de 7.773 empleados entre 2011 y 2013, lo que supuso un recorte acumulado del 8,22%. Las cifras contradicen el discurso oficial de Susana Díaz, que antes de que estallaran las mareas blancas afirmaba que su gobierno no había hecho recortes y que la sanidad estaba blindada. La Consejería de Salud, mientras, la Consejería de Salud alegó este miércoles que algunas de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía ya se han superado, en especial la pérdida de 7.773 empleos. Salud afirma que las recomendaciones de dicho informe, como no puede ser de otra manera, se están analizando y se tienen en consideración, pero ha matizado que aluden al 2013 y, por tanto, a situaciones que han cambiado durante estos años y que ya han sido superadas. Ha destacado la recuperación lograda desde el ejercicio fiscalizado de derechos de los profesionales sanitarios.
La estabilidad en el empleo con el proceso de interinización y las ofertas públicas de empleo o el impulso a los planes de igualdad de género, eventuales respecto a la advertencia de la Cámara de Cuentas sobre el numeroso personal eventual. Salud ha recordado que desde el 2013 se han convocado más de 10.000 plazas y que trabaja permanentemente por la estabilidad en el empleo, la incorporación de nuevos profesionales y la recuperación de derechos perdidos como consecuencia de la crisis económica y las medidas adoptadas por el gobierno central. La vuelta a las 35 horas semanales que ahora ha sido recurrida por el gobierno de Mariano Rajoy ha supuesto la contratación de 3.100 profesionales en la sanidad pública y el proceso de interinización permite dar estabilidad a 15.000 eventuales. Ha añadido, nóminas de los altos cargos. La Consejería de Salud ha asegurado que todas las nóminas de los altos cargos del sistema sanitario público andaluz cumplen con la legalidad y han sido fiscalizadas previamente por la Intervención General de la Junta de Andalucía. Salud ha recordado que existe disparidad de criterios entre las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre el límite retributivo para los altos cargos, ya que desde la Intervención General se entiende que hay que excluir conceptos como la antigüedad del complemento de carrera profesional, complementos variables, legales y asociados a la trayectoria de los profesionales, insistiendo en que los sueldos de altos cargos cumplen la ley, y después de esto encima dice que los recortes de sanidad, de la falta de empleo, y por la falta de empleo desahucios, reducción considerable de cotizaciones a la seguridad social y todo eso le echa la culpa al señor Rajoy, y no le piden que dimita cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara llorando a mares. Periódico El Mundo. La Junta se niega a recuperar el dinero que pagó de más a un centenar de altos cargos sanitarios. 13 de agosto de 2017. Sevilla. Silvia Moreno. Y después de ir a la Junta que los recortes sanitarios son culpa de Rajoy. Periódico La Razón. A la mayoría del gobierno andaluz le sale la declaración de la renta de volver. Los miembros del gobierno andaluz hacen público su IRPF de 2016. Cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara llorando, hombre llevándose la mano a la cara, mujer llevándose la mano a la cara, mujer encogiéndose de hombros, hombre encogiéndose de hombros, cara de preocupación, cara con el ceño ligeramente fruncido, cara de frustración, cara de frustración, cara con los ojos vueltos, cara de enfado, cara con el ceño fruncido, cara de asombro. Otro tema. El IVA. Montoro estudia dar más poder a las autonomías sobre el IVA. 26 de julio de 2017. A Marina Estevez Torreblanca. Hombre, señor Montoro, que eso de estudiar no se lleva. Ya ves si no se lleva eso de estudiar, que en algunas autonomías van a dar el título de la ESO sin pasar examen de septiembre. No nos tortures más. En lugar del señor Montoro estudiar la manera de que desde las comunidades autónomas se nos suban el impuesto del IVA, podría empezar a pedir justificantes a las comunidades autónomas. Presupuestos que se han destinado a crear, mantener y dar formación a parados y empleados, reciclaje, a los que están trabajando. Por ejemplo, si el presupuesto era de 10 millones de euros, solamente se han ejecutado 5 millones de euros. Pedir explicaciones de qué se han utilizado esos 5 millones de euros que faltan para la creación, mantenimiento del empleo, la formación tanto de desempleados como de empleados, reciclaje. Si no se puede justificar, se podría entender, por ejemplo, que se ha podido usar presuntamente para la financiación ilegal de algún partido, de algunos partidos y sindicatos. Solo tienen que coger las listas del paro, mirar según el presupuesto que tenga la comunidad en empleo y la cantidad de parados que había en el momento de realizar y aprobar ese presupuesto y cuántos hay en la actualidad. A lo mejor es la única manera, primero, de conseguir los 20 millones de trabajadores que se necesitan para que las cotizaciones estén donde deben, y segunda, para que una vez que estén en esos 20 millones de trabajadores cotizantes mejoren las condiciones de los contratos de los trabajadores. 9intereconomía.com. Los españoles pagan 700 millones en la factura de la luz por 100 centrales que no se usan. 2 de agosto de 2017. Señores ministros de Economía y de Industria, si no se utilizan esas centrales, que se cierren y que nos bajen la luz ya. Cara llorando a mares, cara de frustración, cara con el ceño fruncido, cara de asombro, cara con el ceño ligeramente fruncido, cara estornudando, cara de sorpresa con las cejas levantadas, cara de preocupación, cara de pocos amigos, cara pensativa, cara llorando, cara de terror, hombre llevándose la mano a la cara, mujer llevándose la mano a la cara, hombre encogiéndose de hombros, mujer encogiéndose de hombros. Probablemente estas 100 centrales usaban antes, pero con la bajada en la curva de la población ha bajado, es decir, ha habido más muertes que nacimientos, lo que ha afectado también el consumo y utilización de centrales de energía. Imágenes. Todos los españoles nos bajarán 700 millones de euros en la factura de la luz.
¿Qué respiro sería? Diario de Córdoba. Córdoba tiene un 86% más de parados con discapacidad que en el año 2007. FEPAMIC reivindica medidas para la igualdad de oportunidades y alerta de la situación de la mujer. Solo 41 de las 7.364 personas que salieron del desempleo en el 2016 pertenecen al colectivo. Otro tema: derechos humanos. Periódico ABC. Radicales noruegos confunden unos asientos de autobús vacíos con mujeres con burka. El incidente se dio a conocer a través de Facebook por la página de radicales Fedrelandet Viktigst. Párrafos de la notica. Un grupo extremista noruego anti-inmigración publicó una foto en su página de Facebook en la que pedían opinión sobre unas mujeres con burka, que no eran tan mujeres ni vestían con tal ropa. La publicación resultó ser una confusión un tanto sórdida, ya que la fotografía corresponde realmente a unos asientos de autobús vacíos. Comentarios como: parece bastante escalofriante, debería prohibirse, nunca puedes saber quién hay debajo, puede ser un terrorista con armas, o echarlas de nuestro país, parecen paraguas colapsados. Vivimos tiempos horribles daban claro ejemplo de la islamofobia candente en el grupo radical en Facebook. La publicación fue compartida 1500 veces antes de que la página pasase a ser privada. Para comenzar diciendo que yo no soy extremista, pero tanto sea un hombre o una mujer quien lleve un burka y todo el traje que llevan debajo de ese burka, pueden llevar armas de fuego o bombas adheridas como llevan los terroristas suicidas. Pienso que por nuestra seguridad en ningún lugar público de ningún sitio de Europa, deberíamos permitir que llevaran el burka puesto independientemente de que la foto sea de unos sillones, pero la verdad sea dicha, como los sillones son negros, es un buen símil con un burka y vestido de negro, es una buena forma de llamar a las autoridades la atención, por más que me moleste que hayan sido extremistas los que han realizado este símil, además de hacer un llamamiento a la falta de derechos humanos de la mujer y de la niña en los países musulmanes. Webinformeraos en blogspot.com.es. Jueves, 21 de junio de 2012. La Unión Europea alerta del coladero de Ceuta y Melilla. Algunos migrantes utilizan botes inflables de juguete, a menudo sin motor, para llegar a España. Frontex cree que la situación irá a peor y que la debilidad de las fronteras marítimas de las dos ciudades españolas provocará un aumento de estos métodos casi improvisados de entrada a la Unión Europea. Particularmente preocupada se muestra la Agencia Europea de Fronteras con Ceuta. Las características geográficas locales incluso permiten la natación como método para la entrada ilegal, advierte a modo de botón de muestra. La crisis en España no frena la presión migratoria y la situación amenaza con hacerse crítica. La Agencia Europea de Fronteras, Frontex, alerta en su informe anual de riesgo 2012 que la creciente debilidad de las fronteras españolas y, muy en particular, de la situación en Ceuta y Melilla, donde, recuerda, los inmigrantes están llegando en barcas de juguete, incluso, a nado. Aunque las autoridades de Bruselas reconocen que los esfuerzos de España desde el 2008 han dado sus frutos, advierte que los acuerdos con los países subsaharianos siguen siendo básicos y que si estos tratados de colaboración y repatriación empiezan a fallar, las oleadas de inmigrantes pueden reanudarse rápidamente a pesar del aumento de la vigilancia. Las dos ciudades españolas en el norte de África, a la vista del dossier de los expertos europeos, se han convertido en el mayor dolor de cabeza del perímetro exterior de la Unión Europea. El informe afirma que Ceuta y Melilla son ya la segunda frontera terrestre más importante de la Unión, con más de 10 millones de entradas anuales, solo superada por la de Eslovenia y Croacia, con 23 millones de personas, y por encima de la tercera, la polaca ucraniana, con 7 millones. La denominada Ruta Occidental Mediterránea de la Inmigración Clandestina, que engloba las dos ciudades autónomas y el sur de la península, en los últimos meses está repuntando. La presión ha ido en constante aumento a lo largo del 2011, hasta alcanzar las 8.500 detecciones. Según Frontex, las dos plazas españolas concentran ya el 6,5% de la inmigración clandestina de toda la Unión. Las autoridades fronterizas europeas aseguran que el año pasado se ha doblado la llegada de sin papeles de origen desconocido y de países cada vez más lejanos como son Costa de Marfil, Guinea, Nigeria o Congo. En cualquier caso, la agencia sospecha que los datos que facilita España sobre su frontera terrestre sur no son del todo completos y que podrían ser todavía más abultados porque las autoridades no incluyen en sus estadísticas las denegaciones de entrada de los inmigrantes que no son aceptados al intentar entrar en territorio nacional de forma legal. A nadie en barcas de juguete. La Unión Europea recuerda que España, junto a Francia e Italia, representa el 36% de las detecciones de inmigrantes sin papeles y vincula este hecho en varias ocasiones con la situación en Ceuta y Melilla y en las costas andaluzas, a las que presenta con un verdadero coladero. Algunos migrantes utilizan botes inflables de juguete, a menudo sin motor, para llegar a España, ejemplifica.
Asegura el informe que en alguna ocasión hasta 10 inmigrantes han llegado a España en una de estas frágiles embarcaciones y recuerda que la madrugada del 19 de junio del año pasado 32 subsaharianos fueron localizados cuando habían ganado las costas de Melilla en 4 barquitas de plástico para niños. Frontex cree que la situación irá a peor y que la debilidad de las fronteras marítimas de las dos ciudades españolas provocará un aumento de estos métodos casi improvisados de entrada a la Unión Europea. Particularmente preocupada se muestra la Agencia Europea de Fronteras con Ceuta. Las características geográficas locales incluso permiten la natación como método para la entrada ilegal, advierte a modo de botón de muestra, según los siguientes párrafos de la noticia. Según Frontex, las dos plazas españolas concentran ya el 6,5% de la inmigración clandestina de toda la Unión. Asegura el informe que en alguna ocasión hasta 10 inmigrantes han llegado a España en una de estas frágiles embarcaciones y recuerda que la madrugada del 19 de junio del año pasado 32 subsaharianos fueron localizados cuando habían ganado las costas de Melilla en 4 barquitas de plástico para niños. Frontex cree que la situación irá a peor y que la debilidad de las fronteras marítimas de las dos ciudades españolas provocará un aumento de estos métodos casi improvisados de entrada a la Unión Europea. Particularmente preocupada se muestra la Agencia Europea de Fronteras con Ceuta. Las características geográficas locales incluso permiten la natación como método para la entrada ilegal, advierte a modo de botón de muestra. En este artículo falta mencionar los puertos de Almería, Almuñécar, Granada, el puerto de Algeciras, Fuengirola, Málaga y su puerto principal, y el puerto Huelva, que si nos ayudasen los portugueses, italianos y franceses, podríamos controlar la entrada de inmigrantes ilegales y en muchas ocasiones detectar a posibles terroristas musulmanes. Periódico La Gaceta. Entre 2014 y 2016 el 54% de los ataques islamistas en Alemania fueron cometidos por refugiados. 4 de agosto de 2017 Europa considera que fue un error. Merkel le confesó a Trump que se arrepiente de su política migratoria. 4 de agosto de 2017. Pepe García Saavedra Europa. Periódico El Mundo. La Unión Europea financiará el alquiler de viviendas a refugiados en Grecia. 27 de julio de 2017. Beatriz Ríos. Igual de solidarios podrían ser en Bruselas con todos los españoles que se han quedado sin vivienda durante la crisis y que esa ayuda les vendría fenomenal para comenzar a tener un hogar de nuevo. Esas ayudas salen de los impuestos de todos los europeos. No entiendo por qué nos preguntan antes, sobre todo sabiendo que el ciudadano de a pie no ha creado las guerras de Siria, Afganistán y otros lugares que tienen petróleo y otros metales preciosos. Cuando todavía y hablando de los españoles en muchos casos están pasando estrecheces, ¿cómo podemos ser solidarios con personas que vienen desde tantos kilómetros y no ser primero con los que están pasando necesidades de aquí?